están? Bienvenidos a través de Facebook Live. Estamos estrenando el día de hoy un nuevo libro y nos da muchísimo gusto que nos estén acompañando. Se trata de la publicación Gitanos entre Europa y las Américas, Innovación, Creatividad y Resistencia. Este libro es una edición de la doctora Neira Alvarado, investigadora del programa de estudios antropológicos aquí en el Colegio de San Luis, con una amplia y vasta trayectoria, no solo en este tema, sino en algunos otros, pero hoy particularmente nos va a compartir su experiencia, este libro, que por cierto tiene una portada bellísima, de la que ya nos platicarán un poquito más adelante, y que bueno, pues está ya disponible este texto. Así que voy a saludar a quienes hoy nos acompañan y nos hacen el honor de estar acá para platicar sobre esta nueva publicación que estamos presumiendo a todos ustedes. En primer lugar, saludo al doctor Andrés Fábregas. Él es etnólogo y es investigador del CIESAS, de este centro de estudios también, que forma parte del sistema de CONACYT. Doctor, gracias por acompañarnos. Bienvenido. Muchas gracias a ustedes por haberme invitado, a la doctora Neira Patricia Alvarado. Gracias por su bondad y su confianza en que la lectura propia de este libro y lo que me emocionó de él, pues sirva para difundirlo. Muchísimas gracias. Y también saludos al auditorio, a que asisten a la Feria Internacional del Libro. Un abrazo cálido para ellos. Y bueno, pues invitarlos a que lean este fascinante libro que estamos presentando en esta ocasión. Muchas gracias. Todos de algún modo, me atrevo a decir, hemos tenido contactos directos o indirectos desde hace muchos años con este grupo acá en México, con los gitanos. Unos lo hemos vivido quizá de manera más cercana, otros quizá más lejana por estos estereotipos, en fin, pero creo que nos es un tema familiar y para muchos otros también apasionante. Damos la bienvenida también a la maestra Mayra Margarita Muñoz. Ella es egresada de la maestría en Antropología Social del Colegio de San Luis. Mayra, gracias por estar con nosotros. Bienvenida. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Gracias por la invitación. Esperamos disfrutar esta charla, que sea muy amena y retroalimentativa en relación con todos los comentarios que van a surgir sobre este texto. Está muy bonito y muchas gracias por la invitación. Bienvenidos. Gracias. Gracias a ti. Bienvenida. Bienvenidos todos. Y saludo finalmente a la doctora Neira Alvarado, quien es la protagonista de esta historia, porque fue la editora de este libro, Nombrar y Circular, Gitanos entre Europa y las Américas, Innovación, Creatividad y Resistencia. Neira, ¿qué tal? Gracias por acompañarnos. Buenas tardes, Lidia. Muchas gracias. Yo quiero agradecer al doctor Andrés Fábregas, a Mayra Margarita Muñoz también su presencia aquí para dar su opinión, para compartirla y para, sobre todo, sembrar, ¿verdad?, la curiosidad de esta obra para que pueda ser, pues, conocida, ¿no? No solo en México, pues, en América Latina, los países de habla hispana. Me parece que es un tema importante para el diálogo que hemos estado haciendo varios investigadores en ambos continentes. Bueno, pues muchísimas gracias a los tres. Comenzamos entonces y escuchamos en primer término las palabras del doctor Andrés Fábregas. Adelante. En primer lugar, muchas gracias a la doctora Neira Patricia Alvarado por haberme invitado a presentar este libro cuyo título usted dijo hace momentos breves. Y voy a leer lo que escribí. En México, en varias partes del país, a los gitanos se les nombraba húngaros y se les tenía por robachicos. Acerca de ellos, la gente contaba historias sin ningún sustento, inventadas a base de repetir rumores que consolidaban los estereotipos sobre este gran pueblo universal. Porque los gitanos son un pueblo universal, como lo demuestra este fascinante libro, en el que 10 académicos de las ciencias sociales reúnen sus voces para crear conocimiento acerca del pueblo ludar y diseccionar a través de los nombres que recibe a lo largo del planeta, cómo es capaz de mantenerse en la diversidad cultural
sin perder la conciencia de su unicidad. A los 10 autores se unen 3 más para comentar con originalidad y actitud analítica los capítulos que hacen este libro dividido en 3 partes. La editora, doctora Neira Patricia Alvarado Solís, es una antropóloga consolidada en México, cuyas contribuciones son esenciales para comprender los mundos culturales del norte y del occidente de México, y ahora también el de los gitanos Ludar. El libro que nos ocupa, por cierto muy bien editado por el Colegio de San Luis, debe mucho al coloquio nombrado Gitanos entre Europa y las Américas, creatividad e innovación en los procesos de inmersión, dispersión e ilegitimidad, celebrado en el entrañable Colegio de San Luis en México en el mes de enero de 2018. Además de los estudiantes y académicos de la institución, se reunieron en aquella ocasión gitanos y Ludar de México y ROM de Argentina. Un gran abrazo de latinoamericanidad gitana. Y ese ánimo festivo por conocer a este pueblo universal está presente en cada página del libro, a la par de las reflexiones en torno a los gitanos como pueblo y cultura, que a la par es cultura en plural. Existe en los autores del libro una actitud analítica hacia la antropología y un llamado a antropólogos y a antropólogas para fijar más su atención en el pueblo de pueblos que son los gitanos. De manera que el libro no es solamente etnografías sobre el pueblo Ludar, como se les conoce en México a los gitanos, sino son también pensamientos analíticos acerca de la naturaleza de la ciencia antropológica que tanta presencia ha tenido en México desde los días del nacionalismo exacerbado del general Lázaro Cárdenas del Río hasta la implementación del indigenismo. En las páginas del libro que comentamos, se hace un llamado a los antropólogos para practicar una antropología más plural, una antropología que penetre en el fondo de la variedad cultural de los países en los que está establecida. Creo que por eso hay que leer este libro en las aulas universitarias y extender el llamado desde la antropología a todas las disciplinas de las ciencias sociales. En el libro se especifica qué tipo de diálogo entablar, por qué la reflexión acerca de los gitanos y de lo gitano, y cómo explicar su inserción en la pluralidad de mundos en las que habitamos. Bien dicen en su comentario Elodie Rassi y Charles Edouard de Surevan que este libro es una lección de humanismo. Y sí lo es, porque el pueblo gitano habita en todo el planeta. Celebro la reunión de Neira Patricia Alvarado, Leonardo Piacere, Martín Fota, Natalie Manrique, María Fernanda Baroco, Saúl Iván Hernández, Mariana Sabino, Rafael Buigas, Toljó Morales, Jorge Nedichet, porque lograron ensamblar un espléndido y plural análisis del pueblo gitano. Y felicitar a Elodie Rassi y Charles Edouard de Surdevain, Jean-Pierre Caballé
por ofrendar excelentes comentarios que a la vez que sellan este libro, abren posibilidades y caminos a la investigación. Debemos agradecer a los autores el que este libro circule no solamente en el medio antropológico, porque el libro está escrito de tal manera que es noble en su difusión general. Muchas gracias a quienes lo hicieron. Muchas gracias a la doctora Neira Patricia Alvarado por editar tan espléndidos trabajos derivados del coloquio que ya mencionamos, y un abrazo fraterno para el pueblo gitano que bien merece este homenaje a través de un libro tan completo como el que hemos comentado. Muchas gracias. Muchas gracias al doctor Andrés Fábregas, y ahora escucharemos la intervención de la maestra Mayra Margarita Muñoz, también acerca de este libro que hoy estamos presentando desde el Colegio de San Luis en este marco de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara 2021, y que es Nombrar y Circular: Gitanos entre Europa y las Américas, innovación, creatividad y resistencia. Adelante, maestra. El libro que nos convoca aquí, titulado Nombrar y Circular: Gitanos entre Europa y las Américas, innovación, creatividad y resistencia, fue editado por Neira Patricia Alvarado Solís, publicado por el Colegio de San Luis en 2020, y es resultado de un coloquio internacional apoyado por CONACYT en 2018. El libro se divide en 3 partes. La primera, llamada Nominación y Circular: Resistencia, Innovación y Reconstrucción. La segunda, Imaginarios y Estereotipos, Absurdos, Prejuicios y Estrategias. La tercera parte, nombrada Antigitanismos, Participación Política, Mujeres y Literatura. Son 10 ponencias que se ubican en estas diferentes partes. El texto se termina con 2 comentarios sobre la obra. Los temas de estudio son múltiples, entre los cuales podemos mencionar el análisis etnohistórico de los diferentes grupos de gitanos en Europa, el estudio de los Ludar del norte de México, los gitanos Calón de Brasil, los gitanos de España, la visión con tantos prejuicios de la prensa potosina en los años 20 y 30 del siglo pasado, el proceso inquisitorial de una mujer de nación gitana, la cultura política institucional y la resistencia cotidiana de los gitanos de Madrid en 1874 a 1936, así como la construcción de la figura gitana en el imaginario colectivo, imágenes, canciones, literatura, teatro, ópera, cine, artes plásticas y un sinfín de productos que van desde las marcas de licores hasta los nombres de cafeterías y restaurantes. Asimismo, esta imagen difundida en la literatura, como por ejemplo en la obra de La Gitanilla de Cervantes y en Nuestra Señora de Notre Dame. Este libro es un conjunto de textos que permite conocer lo gitano desde una perspectiva multidisciplinar, en el que se aborda el conocimiento de este grupo mediante la lingüística, la etnografía, la historia, la etnohistoria, la antropología y la literatura. Por lo tanto, la temática en cuestión es tratada desde diversas miradas que imprimen en el lector cierta conciencia, respeto y tolerancia hacia un grupo que durante siglos ha logrado coexistir entre la marginación, la xenofobia y la violencia. Me gustaría aclarar que empleo el término gitano de manera genérica, término que recubre los múltiples etnónimos locales en Europa y las Américas, como son rom, siganés, manouche, raminuchel, gypsy, sinti, calé, ludar, calón, etc. La obra aborda la temática desde diversos ángulos y, más que respuestas, hable múltiples vertientes a preguntas sobre este tópico. Es necesario señalar que la escritura del libro es amena, pues los diversos autores se esmeraron en dar a conocer sus investigaciones de una forma en que las palabras, las imágenes, los trayectos, los hechos, la oralidad, la reconstrucción histórica y la cotidianidad gitana fluye de manera comprensible, algo sencilla, pero no por ello menos rigurosa y profunda. Así el lector puede evocar su propia infancia, llenarla de huecos con recuerdos, con las voces de las abuelas, quienes nos advertían sobre los húngaros, los gitanillos, los robagallinas o los robachicos.
Las evocaciones del pasado remueven las entrañas con la nostalgia absoluta por los circos y aquellos personajes que a su llegada transformaban pueblos enteros, con las carpas de colores, con trucos vertiginosos y con animales salvajes. Uno llega a preguntarse por qué hay cada vez menos de estos espacios en los que confluye la magia, qué hay de esos hacedores de realidades mistificadoras. Durante la lectura, poco a poco se van tejiendo algunas aclaraciones que surgen a manera de revelación. Advierto, desde mi experiencia, que no pude evitar evocar la imagen de Melquíades, el personaje que imprime cierta magia en Macondo, el lugar mítico de 100 años de soledad, porque tal y como lo podemos recordar, es este sujeto quien aparece cada mes de marzo, anunciando entre carpas, pitos y tamborines el cambio, la transformación y cierta noción de temporalidad en un Macondo que parecía mantenerse de manera perpetua, inmutable. La imagen de Melquíades, para mí, alude a lo gitano, que viaja por diversos rumbos y que a su paso va recogiendo saberes, objetos y tecnologías que lleva a manera de innovación a su siguiente destino. Precisamente el andar circular, la transformación, el cambio y las estancias itinerantes son algunas de las cualidades de lo que implica ser gitano. Sin embargo, quiero señalar que al mencionar a Melquíades no pretendo reducir el contenido de este libro a una imagen, que por cierto he vinculado por el encanto y atracción que siento por el personaje ya señalado, pues las características que le dan vida remiten en cierto modo al campo de la literatura. No siempre la seducción que despierta este grupo se reduce a la creación literaria, sino que también remiten de cierta forma a la realidad, pues los viajes en los que gitanos mostraban los inventos como una forma de atraer al público y despertar el asombro fueron parte de los elementos característicos y aportes que realizaron en sus trayectos durante el siglo XX en nuestro país. Así los gitanos, o húngaros como les solemos llamar en México, a la manera de Melquíades, sacaban sus carpas en las que presentaban funciones de cine en los lugares más recónditos y marginados del país. Aunque había cierto miedo por lo que implica acercarse a estos seres desconocidos, algo extravagantes, la gente asistía con la intención de conocer aquello que en su estrato socioeconómico les era desconocido y hasta negado. La realidad es que este grupo, así como otros, en sus procesos de inmersión, dispersión e ilegitimidad, inventa sus propias maneras de relacionarse con las personas de la sociedad en las que habita, así como con las instituciones. Cada grupo tiene sus propias estrategias, tácticas para enfrentar lo inesperado. Llama la atención, así como lo mencionan algunos autores, que incluso los propios gitanos quizá son responsables, pero responsables conscientes del poco interés que han tenido para ser investigados, pues mucho de ello han creado una imagen o una visión que tiene para aprovecharse en sus presentaciones, circo, el teatro, quiromancia, curaciones, etc. La circulación, la ambulancia y el tránsito de los gitanos no siempre es cíclico y de manera precisa, pues los gitanos han sabido adaptarse a los cambios y transformaciones de la sociedad. Así sus estancias itinerantes se han visto afectadas por el narcotráfico, la violencia y la corrupción en el país. Sin embargo, eso no ha impedido que logren desarrollar su ser en el andar. Desde el punto de vista etnográfico, los Ludar realizan múltiples transformaciones durante su peregrinar, al punto que estos no solo se transfiguran para el espectáculo, sino que además su recorrido es una continua metamorfosis que nos hace repensar las nociones que tenemos sobre la territorialidad, la apropiación de los espacios desde un punto de vista práctico y simbólico, y además comprender cómo a partir de esto acontece la construcción del ser desde el hacer. El continuo tránsito permite configurar nuevas identidades, alteridades, con las que, por cierto, viven, conviven y fluctúan. El texto continuamente nos hace reflexionar sobre la noción de la otredad, repensar sobre la línea casi invisible que nos separa de lo que es considerado como lo extraño, lo raro, lo ajeno y lo errante, pues inevitablemente la construcción de la identidad,
cualquier identidad es parte de un proceso paradójico que por desgracia se crea a partir del desprecio del otro. Así podemos ver cómo varios grupos en distintas geografías señalan a los gitanos como bárbaros, errantes, vagos, holgazanes, ladrones, de religión empobrecida y de costumbres culinarias e higiene aberrante. Todo ese desprecio proviene de la movilidad y la continua transformación del grupo, uno o varios grupos que han pervivido a través del tiempo manteniendo la esencia a partir del movimiento. La más grande desgracia del ser es la de las identidades humanas, todas sin excepción, creadas a partir del estigma, el rechazo, el desprecio del otro. Yo, nosotros, no podemos tener un elemento cultural fundamental, ontológico similar, idéntico, elementos que pueden tener el otro, producto de nuestra creación mistificada en su identidad. Elucubración aberrante. Para Georges Devereux, la creación de la propia identidad étnica se hace no desde el punto de vista cronológico, sino estructural, luego de haber creado una visión aberrante del otro. Es importante señalar que la imagen polarizada que se creó sobre los gitanos, también hay un lado positivo. Por un lado, la imagen culta, los gitanos creadores del flamenco o los manouches con dango rinois, su música, su creatividad, su libertad. Y por el otro lado está la contraparte, una imagen satanizada, demonizada. El texto nos permite repensar el entorno del influjo de los procesos históricos nacionales e internacionales que imprimen ciertas condiciones en la población de todo el mundo. Por ejemplo, en la primera parte del siglo XX, a nivel global, se desarrolló un exacerbado nacionalismo, fenómeno que también se extendió en México luego de la Revolución como parte de la creación del Estado Nacional, en el que se exaltaba de manera irracional las cualidades homogenizadas de la población mestiza en México. La creación de la identidad nacional desembocó en el desprecio y aborrecimiento de lo extranjero, llegando al punto de la promoción del artículo 33 y la divulgación de notas xenófobas que ponían un rotundo énfasis en la población gitana, judía y china, por considerarles una amenaza a la politización de una nación mestiza integrada a propósito y a fuerza. Nos hace pensar sobre el poder y el control que ejerce el Estado y las instituciones en la sociedad, tal como menciona Michel Foucault en Vigilar y Castigar, donde el Estado promueve ideologías que percibe como favorables, mientras condena y castiga conductas que tacha de negativas o socialmente desviadas. Es decir, el Estado considera que el nomadismo impide el desarrollo pleno de los sujetos y por lo tanto asume como adecuado que los gitanos se establezcan en un lugar, que se desempeñen en un oficio diferente al entretenimiento, que los niños asistan a la escuela, que se les imparta la religión cristiana y que asuman un modo de vida de la sociedad en la que, según ellos, deben residir de forma permanente. Sin embargo, esto implicaría para los gitanos la muerte absoluta de su esencia y espíritu, pues desde el punto de vista gitano, el andar les permite existir, ser. Al contrario de lo que se piensa en México sobre que los gitanos son robaniños, por lo cual se les acuñó el término robachicos, en el siglo XVII en Inglaterra el Estado pensó confiscarles a sus niños con la intención de educarlos y salvarlos del modo de vida itinerante. Además, en el mismo siglo en Inglaterra se ejecutaba por el cargo de ser gitano y se emitieron medidas severas para obligarlos a sedentarizarse. Además que el mismo Estado emitió las leyes de la vagancia en las que se terminó afectando a la población gitana, pues a partir de ese momento los gitanos decidieron viajar y trasladarse en grupos más pequeños para evitar ser delatados y así pasar desapercibidos por el Estado. Esto implicó la separación del grupo y por lo tanto de las familias, situación muy catastrófica para los gitanos, porque para ellos estar juntos es uno de los elementos que les configura como grupo. Entonces, aquí habrá que señalar y preguntarse profundamente hasta dónde las formas de ejercer poder y control del Estado atentan en contra de la identidad e integridad de un grupo. Además, con la industrialización, las medidas integradoras por parte del Estado se intensificaron.
pues desde el punto de vista occidental se iba avanzando hacia la modernidad. Por lo tanto, el espectáculo dejó de ser para los gitanos su principal fuente de ingreso. Poco a poco se adaptaron a otros oficios, como vendedores de autos, etc., y aunque lograron cierta permanencia en un lugar, no dejaron la circulación del todo. La presión por las diversas instituciones ha sido cada vez mayor, pues como mencioné, para el Estado en los diferentes territorios o geografías ha sido necesario controlar y eliminar el nomadismo y que los gitanos logren asumir la noción de trabajo como el grupo dominante considera que es adecuado. Aquí lo que llama la atención es que desde el punto de vista bíblico el hombre se forjó mediante el trabajo con el sudor de su frente, que realiza de manera interminable hasta su muerte. Por lo tanto, es evidente que un grupo que se resiste al control y la dominación social, que además asume el trabajo no como una forma de tortura física ni espiritual, sea tachado de inmoral y bárbaro. ¿Quiénes son los bárbaros? Y sobre lo que es aceptado o castigado por el Estado, valdría la pena mencionar que la movilidad en el mundo cada día es mayor. Aquí llama la atención quiénes son aceptados socialmente por los desplazamientos y quiénes no. Por ejemplo, quiénes son los turistas, quiénes son los migrantes. Por lo tanto, quiénes son los sujetos indeseables en un territorio determinado. Entonces, valdría la pena repensar que la aceptación y la movilidad tiene cierto sentido, un trasfondo económico, político y racial. El texto me ha hecho reflexionar sobre la mirada entendida como un encuentro que se establece el uno con el otro, algunas veces definida por la proximidad o la lejanía. Los gitanos, con una mirada perspicaz y cercana, aprenden del otro, les complacen, les venden, les leen, les adivinan. Pero también los otros les han aprendido a ver, a mirar. Han logrado constituir su ser a partir de la imagen que tienen del gitano. Así reflexiono sobre las perspectivas de Joan Neurat, quien menciona que quizá cuando se ve al otro es posible que se esté contemplando la imagen propia, lo cual nos hace reflexionar sobre este intercambio de visiones y construcciones sociales que se han hecho a partir del desprecio del gitano en España, pues aunque se le rehúye, se le rechaza, se le señala, es el flamenco un elemento gitano que ha sido adoptado por España como un elemento cultural propio del país. También me permito señalar algunos acontecimientos recientes. Actuales, me baso esencialmente en el artículo de Masik, publicado en La Jornada el 12 de noviembre del 2021, sobre las maniobras del régimen postsoviético en Bielorrusia, para buscar y traer a la guerra al bloque de la Unión Europea, atrayendo migrantes kurdos, iraquíes, sirios, pero también afganos, y empujándoles a golpes y a punta de fusiles al lado polaco, en donde la Guardia Fronteriza, la policía y el ejército los cazan con golpes y a punta de fusil, los botan a la vuelta de Bielorrusia. El régimen polaco neofascista actual demoniza a los migrantes, los refugiados, por ser portadores, según ellos, de parásitos y protozoos muy peligrosos. En esta zona fronteriza, los refugiados en el bosque corren a los pantanos en temperaturas bajo cero, sin agua, sin comida, sin amparo. Se mueren. Solo muy poca parte de la población local es quien les ayuda, la que colabora. La gran mayoría entrega a esos refugiados, tachándolos de gitanos. Nuevamente aquí nos encontramos frente al miedo de la otredad extrema, imposibles de aceptar, pues continúan repitiendo los clichés, los estigmas de la visión de la identidad propia, donde de manera consciente o inconsciente continúan con esta aberración. Un elemento también esencial que menciona el periodista tiene que ver con el régimen polaco actual, que alega defender la sagrada frontera de Polonia, invocando el pensamiento cristiano de Tomás de Aquino, en defensa de su tiempo, de nuestra comunidad,
cristiana frente a las amenazas del Islam o lo gitano. Los denigrados gitanos, etnónimo con el cual se refieren a estos refugiados, refieren todos los extremos a grandes discursos polarizados, racistas, que parece que tienen larga vida. Hubiera sido lógico empezar todo mi discurso, como debe señalar en este libro, en referencia a que este libro también está dedicado a Patrick Williams, antropólogo del mundo gitano, fallecido en enero de este año a los 73 años, francés que desde niño jugaba con los manouches en su barrio. Se casó con una rom, quien lo orientó, como no gitano, hacia la etnología de los rom. Su libro más reconocido es Nosotros no hablamos de eso, los vivos y los muertos entre los manouches, porque los gitanos no hablan de sus muertos son de ellos. Patrick Williams también fue poeta y especialista del jazz. Escribió entre otros libros fundamentales sobre Django Reinhardt, quien era manouche y quien es uno de los más importantes guitarristas de la historia del jazz. Por tal motivo, y en homenaje a Patrick Williams, representante del más famoso del jazz manouche, me gustaría poner un poco de música de Django Reinhardt. Solo un momento. Ahora sí, para poner fin y terminar de una vez, con el mismo comienzo, menciono que la portada del libro que nos convoca es un collage de Henri Bartoli, creado ex profeso para la publicación y titulado Homenaje a la errancia. Bartoli es un artista francés y ahora mismo errante, que se estableció en San Luis Potosí desde hace varios años. Este collage llamativo, complejo, intrigante, bien ameritaría un comentario, pero quizá no tengo palabras para poder describir los colores, las texturas, las formas. No lo tengo en mi mano, pero enhorabuena, es la portada. Gracias. Muchas gracias a la maestra Mayra Margarita Muñoz y bueno, pues continuamos ahora con la intervención de la doctora Neira Alvarado. Muchas gracias al doctor Andrés Fábregas, a Mayra, por haber elaborado estas palabras en relación a la lectura que le suscitó la lectura de este libro que hoy presentamos. Definitivamente el tema, la multiplicidad de temas, de conexiones que hay en este libro, pues da cuenta de lo que ustedes mismos han expresado. Yo quisiera compartir con ustedes antecedentes importantes de esta obra, ya que mi relación antropológica con los Ludar en México inicia de forma franca con una estancia en el Laboratorio de Antropología Urbana con Patrick Williams en 2013. A partir de ese momento, mis actividades académicas giraron en gran parte en torno a ellos, a quienes conozco desde 1995, quienes celebraron mi matrimonio religioso. De manera que me propuse dar a conocer en México y en América Latina investigaciones que se efectuaban en Europa, tratando de llenar también las lagunas que existían en la antropología mexicana sobre esta población. Así el Colsan traduce De eso no hablamos, y el artículo Una etnología de los gitanos es posible, de Patrick Williams. Enseguida contacté a Leonardo Piacere para que aceptara la cátedra Joaquín Meade en el programa de estudios antropológicos del Colsan, del cual tenemos pendiente el libro El etnógrafo imperfecto,
que pronto aparecerá también en las ediciones del Colegio de San Luis. Enseguida obtuve financiamiento con CONACYT para un proyecto en donde programé un coloquio entre Europa y las Américas como un homenaje a la trayectoria de Patrick Williams en vida. Ante su respuesta, ¿un homenaje? Será hasta que me muera. Debido a su jubilación, no participó en el proyecto. Este libro, como resultado del coloquio, fue publicado en diciembre del 2020. Pero por la pandemia lo tuve en mis manos físicamente en septiembre del 2021, tiempo que permitió dedicárselo como un homenaje con su desaparición en enero de este año. Descubrir la antropología de los gitanos, o como se ha denominado, etnología de los gitanos, me hizo observar el potencial metodológico y epistemológico sumamente innovadores para la disciplina, aun cuando continúen las referencias en Europa como etnología de los gitanos, quienes insisten en reproducir la gran división entre nortes y sures, siendo la distinción entre etnología y antropología otra de sus acepciones. Ese potencial al que me refiero se ha dado en descubrir el cuestionamiento no solo a conceptos antropológicos, sino a formas de producir conocimiento, formas complejas de interrelación que tienen estas poblaciones, y como menciona Leonardo Piacere, la antropología se crea cuando la etnografía pulsa sus conceptos y su metodología con experiencias particulares del conocer y dar a conocer, que es nuestro oficio. El diálogo que este libro pretende continuar refiere a las temáticas reiteradas sobre la nominación y la circulación entre Europa y las Américas, descubriendo que la innovación, la creatividad y la resistencia son temas comunes en grados diferentes en las diversas contribuciones de este libro, así también como las reflexiones de los comentaristas. La nominación, porque el nombrar sitúa y permite situar, y continúa siendo importante en los diferentes contextos en los países de ambos continentes en donde se ubican los gitanos. En el mundo también, pero en este caso hablamos de ambos continentes. La circulación, porque como categoría politética ha permitido analizar múltiples sociedades que se reproducen en la movilidad y en el tiempo, evidenciando que los gitanos lo hacen por temporadas, estableciéndose también temporalmente, pero donde la movilidad cobra sentido por los regímenes que cada familia impone y que cambian entre una familia y otra. Además, que esta circulación posee la huella de las poblaciones con las que interactúan en sus desplazamientos o asentamientos temporales. De tal forma que la movilidad entre Europa y las Américas, como lo ha analizado Adèle Sutre, desde la historia y la geografía, es un tema aún escaso en varios países americanos, donde cada vez encontramos más artículos como el personal que está por publicarse en la revista checa Romanos Deniven, Geografías transatlánticas de los gitanos de México, y que se basa en un análisis de documentos de archivo de relaciones exteriores y del Archivo General de la Nación, o el de Rafael Buigas, de la inmigración gitana oficial a la Argentina a través del caso de migrantes rom por vía marítima entre 1911 y 1947, en la Revista Internacional de Estudios Románicos. El parentesco, por ejemplo, también es poco abordado y me parece que empieza a haber estudios que son importantes. Entre ellos menciono uno que apareció también sobre el aprendizaje del parentesco entre los Ludar del norte de México en un libro editado en Bélgica, y que bueno, el parentesco analizado entre los gitanos ha dado reflexiones importantísimas, descubriendo que son poblaciones tan complejas en esos vínculos parentales como aquellas sociedades australianas o de Brasil que hemos conocido, ¿no? Y que también han alimentado la antropología general, tal como lo desarrolla Nathalie Manrique entre los gitanos de España. Innovación, creatividad y resistencia, tópicos que explican las complejidades de las relaciones que establecen los gitanos con las poblaciones de sus entornos en el tiempo, y en algunos casos, como lo explica Pontrandolfo en Italia, desaparecen. O en el caso extremo, el exterminio de que fueron sujetos en la Segunda Guerra Mundial. Quisiera detenerme en un aspecto metodológico que me parece importante. Cómo los antropólogos pueden practicar la historia regresiva, como lo hizo Marc Bloch y como lo hace Leonardo Piacere, que permite identificar
términos desapercibidos por los escritores de documentos antiguos, introduciendo fallas que el antropólogo puede reconocer a partir de la etnografía, argumentando una forma en que el antropólogo puede trabajar esa historia. O también como lo hace Nathalie Manrique al comparar diferentes matrimonios en el tiempo en su base de datos de archivos diocesanos y parroquiales entre gitanos españoles, evidenciando la importancia de los matrimonios mixtos con apellidos en constante reelaboración. En ambas contribuciones, la historia está presente en la antropología. Sobre los matrimonios mixtos, también observo yo en los análisis de parentesco que he hecho la recurrencia e importancia del redoblamiento de matrimonios exógamos entre los Ludar con las mismas familias mexicanas entre diferentes grupos parentales y generaciones. ¿Cuál es el sentido, además del dinamismo y apertura en el tiempo? Aquí se impone, aun cuando parezca difícil, y desde antes del interaccionismo, el dinamismo y las complejidades de las formas de relacionarse a la manera romanés, a la manera Ludar, así como los movimientos del interior y del exterior que practican y que son vigentes. Esta comparación con las especificidades ha permitido alimentar aproximaciones, la metodología y la epistemología antropológica. Por ejemplo, quiero referir al artículo de Patrick Williams de 1988, donde él invoca la importancia para el antropólogo de las reflexiones éticas en el quehacer de la disciplina, la importancia de la participación de la población y la posición política del investigador en las investigaciones. Y me parece que son temas vigentes que todavía se están discutiendo y de forma muy novedosa también en la antropología, pero ya estaban ahí. Hay otra mención que quisiera hacer y que tiene que ver con la crítica de la antropología jurón, como lo llama Martín Fota, es decir, la antropología no gitana, no hecha por gitanos, ¿sí? O de la aplicación de la antropología europea a los contextos de las Américas. Efectivamente, la misma investigación de Piacere y el artículo histórico que yo les mencioné impide hacer un vínculo directo con América Latina, en este caso con México, porque ha habido muchas transformaciones, ¿no? Entonces, ahí es importante mencionar que la crítica me parece importante, pero por otro lado, se señala también que los estudios decoloniales o los estudios críticos en América Latina no solo cuestionan esta forma de hacer antropología, sino que introducen nuevas formas. Desde mi punto de vista, yo no conozco totalmente nuevas metodologías en antropología, me parece importante la crítica, pero al mismo tiempo me doy cuenta que las críticas nacen porque esta distinción entre antropología aplicada y ciencia básica es artificial. ¿Por qué es artificial? Porque cuando hacemos ambos tipos de investigación nos damos cuenta que las reflexiones metodológicas, éticas, metodológicas, epistemológicas, teóricas están presentes en ambas. Pero si hacemos este recorrido de esa forma, no se trata de que el investigador se sitúe como el experto para aplicar proyectos ya diseñados por otras personas y se apliquen tal cual a las sociedades. Al contrario, nuestros estudios ya de por sí muestran las desigualdades, como lo mencionaba Mayra. Estas sociedades democráticas ejercen una violencia tal que resultan ser más racistas que el racismo que tratan de combatir. Entonces, esto pasa con las minorías, con las poblaciones indígenas, con los gitanos, por supuesto, y como investigadores, nosotros con nuestras investigaciones ya de por sí estamos mostrando esas desigualdades. Entonces, es importante la posición política del investigador, es importante las reflexiones éticas y la participación de las personas que conforman esas colectividades con las cuales estamos haciendo nuestras investigaciones. Con esto quiero cerrar, que la participación de ROM y LUDAR en las investigaciones que he desarrollado en México tienen que ver con su integración de forma natural, porque tienen una inquietud de participar en construir, en saber sobre ellos y cómo se construye ese conocimiento. No es que sean antropólogos, porque eso necesita una formación, ¿sí? Como hay corrientes antropológicas que tratan de integrar a la gente diciendo que son investigadores. No, no se trata de eso, pero sí se puede. La participación que ellos tienen en los proyectos de investigación
sí le dan tonalidades, ¿sí? Y a veces radicales en la metodología, cuestiones radicales que ponen el dedo en la cuestión y el cuestionamiento de cómo se hace la investigación. Quiero recordar lo que decía Gianni Quick. Si buscamos en los archivos gitanos, lo que vamos a encontrar son estafadores, etcétera, etcétera. Pero si buscamos por los apellidos, otra historia es la que se puede contar. Y entonces es la manera como él participó en la búsqueda de los documentos de archivo, ¿no? Entonces, bueno, yo quisiera señalar que efectivamente las investigaciones efectuadas por ellos mismos tendrán que dar frutos y nuevas reflexiones, como en su momento yo lo planteaba para la antropología o la fotografía practicada por los indígenas en México. Aquí cierro mis comentarios, no sin antes pues agradecer al doctor Andrés Fábregas y a Mayra Muñoz su participación con los comentarios a esta obra. Pues muchas gracias a los tres. Los gitanos en México es un tema que ha sido poco abordado en las ciencias sociales, según especialistas en nuestro país. Sin embargo, me atrevería a decir que la doctora Neira Alvarado tiene uno de los trabajos más completos y los invitamos para que visiten la página precisamente. Si se van ustedes a la página web del Colegio de San Luis, tiene ahí una sección de proyectos colectivos y ahí encontrarán esta página donde tiene mucha información en torno a este proyecto de investigación. Y bueno, pues a los tres, muchísimas gracias por habernos acompañado. Una última contribución que quisieran, doctor Andrés Fábregas, ¿lo escuchamos? Pues solamente decir que una parte muy importante del libro es la advertencia de casi todos los autores de que no se trata de crear esencias, sino de analizar la creatividad. Y eso es lo que caracteriza al pueblo gitano, la creatividad. Y pues lo admirable de la naturaleza humana, al fin y al cabo, de que en medios tan disímbolos, los gitanos pueden mantener su unicidad siendo plurales ellos mismos. Pero eso es realmente un milagro de la humanidad. Y yo creo que la antropología ha contribuido a conocer mejor a este pueblo y ha contribuido a que se le reconozcan sus contribuciones y sus aportes. Y por eso es muy importante que este libro circule en México, como decía yo antes, que se lea en las aulas, no solamente en las aulas de posgrado, sino en las aulas universitarias, que se difunda, porque es parte de nuestro ser mexicano también. Muchas gracias de nuevo por la invitación y un abrazo muy cariñoso para Neira Alvarado. Muchas gracias al doctor Andrés Fábregas, investigador de CIESAS. Y unas últimas palabras, Mayra Muñoz, en torno a este tema que hoy nos está convocando, la presentación de este libro. Pues bueno, lo único que quiero es agradecer por la invitación. Me gustó mucho el libro y pues nada más. Lo disfruté mucho. Entonces, es todo. Gracias. Gracias a ti. Doctora Neira, muchas gracias. ¿Algo más que gustes agregar? Y algo que me parece muy importante también, Soljo, quien tiene una contribución de mujeres justamente en el libro, también desapareció este año y mis pensamientos son para ella. Y no sin antes agradecer al doctor Andrés Fábregas, a Mayra nuevamente. Sus palabras realmente me dan la oportunidad para reflexionar sobre otras vías también posibles, seguir tejiendo los hilos de las investigaciones que tengo con los gitanos. Muchas gracias, Lidia, al Colegio de San Luis, por supuesto, por esta bella edición colectiva, ¿no? Donde se ve el trabajo de todos. Muchísimas gracias y enhorabuena por esta publicación. Nosotros los seguimos invitando para que nos acompañen a través de Facebook en las presentaciones editoriales que estamos realizando en el marco de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. En esta ocasión está llevando a cabo del 27 de noviembre al 5 de diciembre. Muchas gracias, pásela bien y hasta la próxima.